Lunes de la quinta semana de Cuaresma. Lectura del libro de Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario, cuando salía a pasear, y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo, ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que, mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores sola con 2 criados, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: tráiganme el perfume y las cremas y cierren la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonios contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de sus manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en sus manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar, y los 2 ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver lo que había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado de qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: vayan a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió esta con 2 criadas. Cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y, al ver aquella maldad, corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros, y, abriendo la puerta, salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decirnos. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿pero están locos, hijos de Israel?
¿Con qué, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenan a una hija de Israel? Vuelvan al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: sepárenlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él contestó: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer el otro y le dijo: hijo de Canaán, y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacían con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con ustedes. Pero una mujer judía no ha tolerado su maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había puesto en evidencia, por propia confesión, de que habían dado testimonio falso, y les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a otro, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y adelante, no peques más. Palabra del Señor. El relato que hemos escuchado empieza con un dato muy interesante. Jesús se retiró en los montes. Jesús se retiró para ciertamente pasar el tiempo comunicándose con el Señor, buscando fuerza e inspiración, buscando sabiduría para actuar según la voluntad de Dios. Y Jesús siempre decía que lo que hace es lo que él vio hacer su Padre. Entonces Jesús tuvo este encuentro constante con el Padre, y eso le permite actuar con amor, actuar según el corazón del Padre. Y lo que brota en el corazón del Padre es siempre el amor, muchas veces traducido por la misericordia, manifestado hacia los demás. La misericordia que no mira el pecado, sino el pecador. Mira para atraer hacia él, mira para manifestar compasión y comprensión. Una comprensión que va más allá de la comprensión de los hombres, más allá de la comprensión de las leyes, más allá de lo que condena. Así, Jesús, bajando de este monte, se encuentra en el templo para enseñar. Y ahí viene el tumulto, viene una pobre mujer que caracteriza el pecado. Una pobre mujer ya condenado por los hombres que lo habían atraído hacia Jesús. Una pobre mujer sin defensa, acusada de su hecho. Y ahí justamente Jesús nos enseña algo grandioso. El amor supera todas las culpas. Ciertamente necesitamos entender la profundidad del amor para actuar como Jesús. Y por eso, para actuar como Jesús, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer el corazón de Jesús, para que no vayamos condenando a las personas únicamente mirando los hechos, sino tal vez mirando el corazón. Ciertamente, esta mujer ya estaba arrepentida, solamente necesitaba una última oportunidad, y nadie podría hacer esa lectura. Pero Jesús se da cuenta que todos nosotros deberíamos ser condenados si fuera por nuestras culpas o por nuestros pecados. Y así Jesús, manifestando su misericordia a esta mujer, mostrando y ayudando a los hombres a tomar conciencia de su propio estado, se dan cuenta de que todos nosotros por el pecado tendríamos que encontrar la condena. Así nadie está tan perfecto para ir juzgando a una persona y condenando a una otra persona. Necesitamos este corazón de Jesús para ir liberando a las personas de su yugo de pecado. Jesús no solamente salvó a esta pobre mujer acusada por sus actos, sino también salvó a los demás.
mostrando que no son tan perfectos, poniendo cada uno frente a su propia conciencia. Y ellos se dieron cuenta de que no son tan perfectos, abandonó el proyecto de condenar a esa pobre mujer. Y también Jesús pone a esa pobre frente a su propia conciencia, pero por quedarse a los pies de Jesús, encuentra la medicina que necesita. Vete, pero no pecas más. Estás revestido de la gracia del Señor, así no pierde esta gracia, no pierde esta oportunidad. Actúa según el corazón de Dios, no vuelve al pecado, no vuelve a lo malo. Y eso es lo que provoca el encuentro con el Señor, una renovación, un encuentro que sana, un encuentro que devuelve la dignidad, un encuentro que nos permite superar las leyes, las limitaciones de las leyes, para no mirar las leyes como únicamente las letras, sino interpretarlo desde el corazón y ofrecer una otra oportunidad, como Dios nos ofrece a cada uno de nosotros una oportunidad. Que podamos mirar nuestra propia vida, descubrir nuestra culpa, tomar conciencia de la necesidad del cambio para ir perfeccionando nuestra vida según la ley del Señor, que es la ley del amor. Que el Señor nos ayude a asimilar estas lecciones que nos está enseñando en estos últimos días del tiempo de Cuaresma, para que realmente podamos morir de nuestros pecados y poder tener la gran suerte y la gran bendición de resucitarnos con el Señor. Que el Señor Todopoderoso nos acompañe en este día y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.